Bueno, hermanos, buenas noches. Estamos aquí un miércoles más para seguir estudiando la palabra de Dios. Hoy tenemos un tema muy interesante. Hoy vamos a estudiar sobre unos personajes del fin de los tiempos. Vamos a estudiar tres personajes muy importantes de estos tiempos que están por venir. Y voy a orar en este momento por revelación. Padre, te pido que en esta noche derrames de tu Espíritu Santo sobre cada una de las personas que estamos aquí, Señor, en este estudio. Abre nuestros ojos, Espíritu Santo, abre nuestros oídos para que podamos escuchar tu voz, para que podamos entender tu palabra. Abre nuestros ojos del entendimiento, Señor, para que podamos tener revelación esta noche en este mensaje tan importante que tienes para nosotros, para que la verdad nos alcance y de esa manera podamos ser libres. Bueno, voy a tratar de explicar la palabra de Dios en esta primera parte lo menos posible para que cada uno pueda interpretar personalmente lo que está escrito. Me limitaré a hacer énfasis sobre los puntos que ya están escritos, pero vamos a hablar entonces de tres personajes muy importantes del fin de los tiempos. El primer personaje es la Gran Ramera. Yo sé que muchos de ustedes han escuchado este nombre, es un nombre un poquito fuerte, la Gran Ramera, pero es un nombre que está en la Biblia y vamos a leerlo en Apocalipsis 17. Entonces vamos a ver qué nos dice la palabra. Dice, vino entonces uno de los siete ángeles que tenían las siete copas y habló conmigo diciéndome, ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Entonces, vea, hay algo en la Biblia, algo que la Biblia le llama la gran ramera, sobre la cual vendrá un juicio. Y lo primero que tenemos que entender sobre esta gran ramera es que esta no es una persona. La misma Biblia, a mí me encanta la Biblia porque ella misma nos muestra y se interpreta y nos da los tips. La misma Biblia lo describe más adelante como una ciudad. O sea, esta gran ramera es una ciudad. Vamos a verlo en el versículo 18. Dice, y la mujer que has visto, ahora vamos, síganme con cuidado, es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Reina sobre los reyes de la tierra. O sea, es una ciudad que tiene poder, que manda sobre los reyes de la tierra. Por eso inicia diciendo, te mostraré, vamos a ver, dice, te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. Cuando habla sobre muchas aguas, la Biblia lo explica nuevamente en el versículo 15, porque uno diría, bueno, ¿y cuáles son? ¿Cómo así que está sentada sobre muchas aguas? Vamos a verlo en el versículo 15. Dice, me dijo también, las aguas que has visto, donde la ramera se sienta, fíjate que acabamos de verlo, son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Entonces, te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchos pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas, porque es sobre muchas aguas, ¿verdad? Entonces, esto nos está diciendo que la Gran Ramera es una ciudad que tiene poder hoy en día sobre pueblos, que tiene poder sobre naciones, que tiene poder sobre lenguas, pero también hay una característica en esta Gran Ramera y dice que con la cual han fornicado los reyes de la tierra. Esto quiere decir que tanto la ciudad o lo que conforma esta ciudad ramera, como los reyes o los presidentes o los dirigentes han vendido sus principios, bien sea por dinero o por beneficios. Cuando la palabra de Dios habla sobre fornicar espiritualmente, habla de ser infiel a los principios de Dios, de tener relaciones prohibidas, como en la sexualidad física. Si debemos tener una relación espiritual únicamente con el Espíritu Santo,
porque esa es nuestra única relación espiritual que tenemos que entender. Entonces, la fornicación es como tener contacto espiritual o realizar o elevar oraciones o tener intimidad espiritual con algo diferente del Espíritu Santo. Sea quien sea, no podemos tener relaciones espirituales sino con el Espíritu Santo. También esto hace referencia a mezclar poderes, porque el poder religioso y el poder político tienen que estar separados, no pueden estar unidos, tienen que estar separados para que tengan su propia independencia, ¿cierto? Pero entonces cuando también se violan estos principios para un beneficio propio, se están vendiendo los principios. Vamos a ver este versículo 3, dice, Juan está teniendo esta revelación y dice, y me llevó en el espíritu al desierto y vi a una mujer, ya sabemos quién es la mujer, ¿verdad? Sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y la mujer, o sea, la gran ciudad, o sea, la ramera, estaba vestida de púrpura y escarlata y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Entonces, recordemos que esta es una mujer, es una ciudad que está sentada sobre una bestia que tiene 7 cabezas y 10 cuernos. Debemos entender en esta parte el principio espiritual. Esta bestia es un principado. Luego veremos qué significan estas cabezas y estos cuernos, pero lo que significa es que durante un tiempo esta ciudad estará sentada o gobernará sobre el poder de esta bestia. O sea, al principio la ciudad estará gobernando, pero luego veremos que la ciudad será destruida por esta bestia. Se le voltean los papeles y el poder del anticristo tomará el poder sobre ella. ¿Sí? Y veamos lo que decía. Dice, y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata y adornada de oro. O sea, la mujer, esta ciudad que hemos dicho, esta ciudad que es la gran ramera, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz lleno de oro de abominaciones y inmundicia su fornicación. Los colores son la insignia de esta ciudad. Esos son los colores que está mencionando la palabra, porque dice que la mujer, o sea, la ciudad, estaba vestida de púrpura y escarlata. Esos son los colores insignia. O sea, un poquitico, el color escarlata es un color intermedio entre el bermellón y el carmín, o sea, una coloración roja viva. Es básicamente lo que significa el color escarlata. Y vamos a ver qué más describe de esta. Dice, y en su frente un nombre escrito, un misterio, Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús, y cuando la vi quedé asombrado con gran asombro. O sea, esta mujer o esta ciudad está ebria de la sangre de los santos y de los mártires de Jesús. ¿Qué quiere decir eso? Pues que fue la causante del derramamiento de la sangre de los mártires, no solo de la iglesia primitiva, porque esos fueron los mártires de Jesús, sino también a través de la historia ha realizado muertes a cristianos o a seguidores de Cristo que no se alinean con sus determinaciones, ¿sí? Y el ángel me dijo, ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer, o sea, de la gran ciudad, y de la bestia que la trae, la cual tiene 7 cabezas y 10 cuernos. La bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo, está para subir del abismo, o sea, próximamente subirá al abismo e irá a perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo a la bestia que era y no es y será. Esto parece un juego de palabras. Entonces, vamos a ver aquí. Hay 2 misterios, dice la palabra. El misterio de la mujer y el misterio de la bestia. Esta bestia, espiritualmente hablando,
es un principado demoníaco que dice que está por subir del abismo e ir a perdición, ¿cierto? Entonces vemos que la gran ciudad aún está gobernando y la bestia está por subir del abismo, está por aparecer en el panorama. Primero tenemos que entender qué es el abismo y dónde está el abismo y por qué me hablan del abismo. ¿Cuál abismo es? Pues el abismo está en el fondo del mar, está hacia el centro de la tierra. Vamos a ver esto, porque muchas veces no entendemos esto. ¿Cuál es el abismo? Y nos lo imaginamos. Todo lo espiritual tiene un sentido y curiosamente tiene una ubicación natural y se van a sorprender ustedes hoy. Mateo 12, 38, 40 dice, vamos a aprender del abismo. Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo, Maestro, deseamos ver de ti señal. Y él respondió y les dijo, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no les será dada sino la señal del profeta Jonás. Ustedes saben qué pasó con el profeta Jonás, se lo tragó una ballena, ¿no? Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez por 3 días y 3 noches, miren lo que le dice Jesús, así estará el Hijo del Hombre, ¿en dónde? En el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Increíble. Jesús bajó al corazón de la tierra cuando decimos que murió y al tercer día pasaron 3 días y 3 noches y luego resucitó. Entonces dice claramente que no habrá ninguna señal. Jesús les dice a los fariseos, no les va a dar ninguna señal, más que la que la hizo el profeta Jonás. El hombre, el Hijo del Hombre, estará 3 días en el corazón de la tierra. Entonces Jesús baja al centro de la tierra, nuestra tierra, nuestro planeta Tierra, y predica el evangelio en el Seol o en el Hades y en el infierno. Cuando resucitó, de hecho se trajo con él a muchos de los santos. Veamos estas cosas porque a veces, mire todo lo que está en la palabra, veámoslo en primera de Pedro. ¿Cómo dice? Para que vean que Cristo predicó abajo cuando estuvo en el centro de la tierra. Dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. ¿Y cuáles son estos espíritus encarcelados? Los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, el cual pocas personas, es decir, 8 fueron salvadas del agua. Entonces póngame atención acá. Jesús baja al centro de la tierra y le predica a unos espíritus encarcelados. Les dio testimonio, esto después de morir, porque dice que pasará 3 días en el centro de la tierra. Entonces le da testimonio a estos espíritus encarcelados de que él era el Hijo de Dios. El abismo es la prisión de muchos ángeles caídos que se rebelaron contra Dios, ¿sí? Que abandonaron su dignidad, abandonaron su propia morada. Y es la prisión al igual de muchos demonios, ese es el abismo. Y ahí están contenidos en esas prisiones, ¿hasta cuándo? Hasta el fin de los tiempos, cuando sean soltados. Entonces imagínense la maldad ahorita, con los demonios que hay ahorita, cuando al final de los tiempos se abran las cárceles y suban del abismo este montón de demonios, ¿cómo será la maldad que tendremos en la tierra? Y mire que le dice en Judas, ¿qué le dice a él? ¿Quiénes son estos ángeles? Miren los ángeles que dice. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el día el juicio del gran día. Entonces vemos que hay unas prisiones. Hay unas prisiones que se llaman el abismo, que están en el centro de la tierra. Veámoslo también en Lucas, con la historia del endemoniado Gadareno. Veamos cómo lo enseña Jesús y lo deja ver también en Lucas. Dice, y le preguntó Jesús diciendo, ¿cómo te llamas? Se encuentra con el endemoniado Gadareno en ese momento. Y él le dice, Legión, porque muchos demonios habían entrado en él. Y le rogaban que no los mandase e ir ¿a dónde? Al abismo. O sea, que no los encerrara en esas cárceles. ¿Sí?
Entonces hay demonios que están encerrados en esas cárceles, que han sido encerrados y que, como les decía ahorita, subirán, como lo dice en Apocalipsis, en el fin de los tiempos y atormentarán a los habitantes de la tierra. Entonces Jesús muere y varias cosas suceden cuando Jesús muere. Ya vimos que baja al centro de la tierra. Lo primero que sucede cuando Jesús muere es que en el templo, el velo que separaba el lugar santísimo del lugar santo, donde solo podía entrar el sumo sacerdote, el velo del templo se rompe. ¿Por qué se rompe? Porque Él fue el Cordero de Dios presentado por nuestros pecados. Entonces, ahora al romperse el velo, nosotros, acuérdense que el único que podía entrar allí era el sumo sacerdote. Entonces, al romperse el velo, nosotros podemos tener acceso al lugar santísimo ahora. Entonces, ahora a través del sacrificio de Jesucristo, que fue el Cordero de Dios, porque el sumo sacerdote solo podía entrar con el Cordero sacrificado, pero entonces ahora con la muerte de Jesús se rompe el velo. Eso es lo que significa que se rompe el velo. Se rompe el velo quiere decir que ya no necesitamos y ahora tenemos acceso al Padre a través de Jesucristo. Ya no necesitamos intermediarios más que ir de la mano con Jesucristo, que ahora es nuestro sumo sacerdote. Ya no necesitamos un sumo sacerdote físico, porque antes ese sumo sacerdote era el único que podía entrar a la presencia de Dios. Ahora Jesús es nuestro sumo sacerdote. Porque por la cruz ahora podemos estar en la presencia de Dios. Por eso Dios rompe el velo y por eso deja de habitar en templos para habitar en nuestro corazón. Por eso dice la palabra que nosotros ahora somos templo del Espíritu Santo. Porque Jesús pagó el precio, Jesús puso la sangre, Jesús murió. Entonces esa separación que había entre nosotros y Dios, la cual solo el sumo sacerdote podía ir con el cordero muerto y la sangre del cordero, eso se rompió. Vamos a ver cómo nos lo enseña Mateo. Dice, y he aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. Y la tierra tembló y las rocas se partieron. Y se abrieron los sepulcros, mire, y muchos cuerpos de santos que habían dormido, se habían muerto antes, se levantaron y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, o sea, después de que Jesucristo resucitó, vinieron a la santa ciudad y se aparecieron a muchos. Entonces, vea, Jesús se apareció a muchos. Perdón, Jesús resucitó. ¿Se acuerdan cuando hablamos de los primeros frutos de la resurrección? ¿Recuerdan la fiesta de los primeros frutos? Entonces Jesús con su resurrección trae los santos que habían dormido y estos santos empiezan a aparecer en la ciudad de Jerusalén y muchos los ven. Y es que aquí en nuestro planeta, aquí en el centro de nuestro planeta está ubicado el abismo y el infierno. Es realmente curioso. Es curioso saber de que se habla de un calor extremo e insoportable en el infierno. Y miremos qué podría ser más caliente que el centro de nuestro planeta, que está compuesto por lava ardiente, que tiene temperaturas como la del Sol. 6.000 grados centígrados. Es increíble. Y vamos a recordar una historia, la historia del rico y de Lázaro. No estamos hablando de Lázaro resucitado. Es otra historia, pero está en la Biblia. Veamos un fragmento en cuando habla del Hades y del Seol, referenciado a esa historia. Y muere, hay dos personajes, un rico y un pobre, el pobre se llama Lázaro, y ambos mueren, y entonces el rico se va para el Hades y Lázaro se va al seno de Abraham. Y entonces dice, aconteció que murió el mendigo, o sea, Lázaro, y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades, o sea, el rico, alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él dando voces dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro. ¿Para qué? Para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua porque estoy atormentado en esta llama. Estaba en el infierno. ¿Y dónde hay un calor extremo?
en el centro de la tierra. Jesús mismo lo dijo, descenderé al centro de la tierra, al abismo. Y el centro de la tierra es como lo describen en el infierno. Y es increíble cómo en estos últimos tiempos se van revelando todos estos secretos de Dios. Desde hace 2000 años, la palabra nos mostraba que el centro de la tierra nuestra es fuego y calor extremo. Y eso solo descubrimos hasta hace poco, con la geología. Aquí en nuestro planeta Tierra está el infierno, no como muchos piensan que no existe o que está quién sabe por allá dónde, no, está aquí en el centro de la Tierra, por eso el infierno es tan caliente, porque está en el centro de nuestro planeta. Como la Biblia nos va revelando una cantidad de secretos que de pronto ni siquiera habíamos caído en cuenta. Bueno, sigamos estudiando entonces esta bestia que tiene 7 cabezas. Vamos a verlo en el versículo 9. Dice, esto para la mente que tenga sabiduría. O sea, necesitamos entendimiento para esto. Pero fíjate que nos lo explica. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. Acuérdense que la mujer está sentada sobre la bestia. Y son 7 reyes. 5 de ellos han caído. Uno es, el otro aún no ha venido. Y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. La bestia que era y no es también el octavo. Y es de entre los 7 y va a la perdición. Bueno, voy a aplicar esto porque esto parece un rompecabezas ahí. Dice que necesitamos sabiduría espiritual porque esto hay que discernirlo espiritualmente. Mire, lo primero que les quiero decir es que esto no es como Hollywood. No es como Hollywood nos lo pinta con que viene la bestia y entonces es una bestia realmente con 7 cabezas. No, no, no. Está diciendo claramente que son reinos. O sea, tenemos que discernir espiritualmente y la misma Biblia nos da los tips. Entonces no pensemos como Hollywood nos lo ha mostrado, que son un monstruo que todos vamos a ver y vamos a decir, ay, miren la bestia, porque es horrible y horripilante. No, así no es. Todo lo espiritual tiene un significado en lo natural. Vemos entonces que estas 7 cabezas dice que son 7 reinos, 7 imperios, y luego dice que 5 han caído, 5 de estos reinos han caído. Entonces, si empezamos a mirar, Egipto, Babilonia, los persas, los griegos y los romanos. ¡Pin! 5 han caído. De la historia que sabemos de Israel, 5 reinos han caído. Egipto, Babilonia, los persas, los griegos y los romanos. Ahí están los 5 que dice la palabra, que 5 de ellos han caído. Faltan 3, ¿verdad? Porque dijo que eran 8, 7 y luego habló de un octavo. Entonces luego dice que el sexto, dice que uno es, o sea que actualmente se refiere probablemente a la gran ramera, la gran ciudad que hoy actualmente reina sobre los reyes de la tierra. Aquí está el sexto. Luego dice que el séptimo aún no ha venido, pero que durará poco tiempo. Entonces este séptimo puede ser esta entidad que dirija el nuevo orden mundial. Un G10, un grupo de 10 países, lo vamos a ver ahora. Recordemos que no está hablando de personas, habla de entidades de gobierno, habla de reinos, ¿sí? Y dice que dentro de entre estos 7, los 5 que ya cayeron, el que era, el que es y el que va a ser, saldrá el octavo. Y que ese octavo será para perdición. Ese será el reino del anticristo. Vamos a ver. Dice, y los 10 cuernos que has visto, porque son 7 cabezas y 10 cuernos, acuérdense, son 10 reyes que aún no han recibido reino. O sea, esos todavía no han aparecido. Vamos a ver. Pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Estos tienen el mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Entonces, 10 cuernos son 10 gobernantes, 10 poderes o 10 presidentes o 10 entidades que aún no han recibido su reino, no han aparecido aún como gobierno unificado.
pero que cuando aparezcan, cuando veamos un grupo, una unión de 10 que empieza a gobernar, sabremos entonces que esos son los 10 cuernos de la bestia. No son 10 cuernos que van a venir echando como Hollywood. No, no. Fíjense que las cosas de Dios no son cosas como nos lo pinta Hollywood para que, ¿por qué lo vemos así? Para que cuando sucedan no lo reconozcamos, porque tenemos en la cabeza otra idea que la bestia va a salir y entonces va a venir una bestia volando por las calles y todos vamos a ver a la bestia. No, así no es. Así no es. ¿Sí? Entonces sabemos que estos 10 cuernos son de la bestia. Y dice que el séptimo reino, o sea, estos 10, este grupo de 10, reinará por una hora, o sea, por poco tiempo. Dice que tendrán autoridad juntamente con la bestia y que tendrán el mismo propósito, pero que finalmente estos 10 le entregarán el poder a la bestia, le entregarán el poder al anticristo. O sea que el anticristo, acuérdense que dice que de estos saldrá el octavo. De ellos mismos saldrá el octavo gobierno. ¿Ok? Dice, y los 10 cuernos que viste de la bestia, o sea, el G10, el grupo de 10 países o 10 gobernantes, o el grupo, esta coalición de 10, estos aborrecerán a la ramera, o sea, a la ciudad que había venido gobernando. ¿Y qué pasará? La dejarán desolada y desnuda y devorarán sus carnes y la quemarán con fuego. ¿Qué significa eso? Ahora lo vamos a ver. Porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que Él quiso. O sea, este es el plan de Dios. Que este grupo de 10 destruya esta ciudad. ¿Sí? Dice que ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia hasta que se cumplan las palabras de Dios. Entonces, este séptimo gobierno que vendrá después de que salga la gran ramera, la gran ciudad caiga, este grupo será el que va a destruir la ciudad que hoy reina sobre los reyes de la tierra, sobre los pueblos, sobre las lenguas. La dejarán desolada, la quemarán con fuego para luego entregar su reino a la bestia. Veamos cómo dice Apocalipsis 18. Entonces sigamos, dice, después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder y la tierra fue alumbrada con su gloria. Y clamó con voz potente diciendo, ha caído la gran Babilonia. O sea, acaba ya de caer la gran ramera, la ciudad que gobierna. Y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible, porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación y los reyes de la tierra han fornicado con ella. Y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Entonces vean, ¿se acuerdan de Babel? Lo vimos ahorita, la gran ramera, Babel, habla de Babel. Babel significa confusión. Acuérdense de la confusión de lenguas en la torre de Babel. Esta ciudad trajo confusión a la tierra. Dice que todas las naciones fornicaron con esta ciudad. Todas las naciones se enredaron con ella, fornicaron. Esta ciudad de alguna manera los llevó a tener algún contacto indebido espiritualmente y a romper las barreras entre lo político y lo religioso y hacer cosas que no debían. ¿Sí? Y dice que los mercaderes que comercializaban sus productos se hicieron ricos gracias al poder que tenía esta gran ciudad. Mírenlo, ahí dice. Y los mercaderes de la tierra ahora que está destruida, dice que lloran y hacen lamentación sobre ella porque ninguno compra más sus mercancías, sus mercaderías. Entonces, con la caída de esta ciudad, ya obviamente nadie más comprará los productos que se derivaban de ella, que se derivaban de su poder, productos que salían debido a ese poder que tenía esa ciudad sobre el mundo. Entonces dice que los que se dedicaban a vender su mercadería ahora lloran. Y diciendo, ay, ay de la gran ciudad que estaba vestida de lino fino,
de púrpura y de escarlata, y estaba adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas. Nuevamente vemos cómo se visten sus habitantes de esta ciudad y cuáles son los colores insignias de esta ciudad y las características de los adornos de esta ciudad. Vamos a ver ahora las dos bestias, porque al final de los tiempos vemos la Gran Ramera, que es una ciudad, y van a aparecer dos bestias, dos seres o entidades diabólicas, a quienes el Espíritu Santo les da el nombre de bestias, así son llamados en la Biblia. Son dos personajes, el falso profeta y el anticristo, que son llamados como bestias al final. Acordémonos que esto tiene un sentido espiritual y natural, porque serán personajes que no tienen compasión, serán sin amor, serán sin bondad, totalmente sanguinarios, depredadores, llenos de odio por la humanidad. Tendrán el control político, religioso, económico y militar del mundo, porque acuérdense que vimos que era un grupo de 10 que le entrega autoridad. Entonces, durante los últimos 3 años y medio de la gran tribulación, en la parte de la tribulación, serán hombres amadores de sí mismos, sin afecto por nadie, sino solo por ellos, que solo buscan su propia gloria y sin importarles absolutamente nada lo que suceda con el resto de las personas. Si ustedes piensan que Hitler fue malo, no se imaginan lo que estas dos entidades espirituales van a hacer. Y les digo esto porque hay quienes no prestan atención a este tipo de cosas porque aún no están siendo afectados. Y como no están siendo afectados, entonces piensan que viven dentro de una cápsula, en una burbuja, sin ver lo que está pasando en el mundo. Mire, tenemos que hacernos dignos de ser protegidos de todas estas cosas. Porque te puedo decir de que pasarán, pasarán. Están escritos en la Biblia. Entonces, no porque metamos la cabeza en un hueco como el avestruz, estamos a salvo. Debemos velar, prepararnos, calentar al 100% nuestra relación con Dios para hacernos realmente dignos. Miren cómo dice Lucas: de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Mirad también por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de la vida. Y entonces, ¿qué pase? Venga de repente sobre vosotros aquel día. ¿Cuál día? El día del Señor. Porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. ¿Qué nos dice? Velad pues en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar de pie delante del Hijo del Hombre. Los he dicho varias veces, no podemos embriagarnos con los afanes de la vida, no podemos estar inmersos en los afanes del trabajo, corriendo como corre el mundo detrás de las cosas materiales. Cuidado con la glotonería de las riquezas, cuidado con la glotonería de los placeres, cuidado con estar inmersos en los afanes del mundo, no sea que venga de repente aquel día, como lo dijo Jesús, que ese día vendrá como ladrón en la noche. Y entonces, ¿qué nos dice que tenemos que hacer? Velad pues en todo tiempo para que seáis tenidos por digno. Los que no están velando todo el tiempo probablemente no se hallen dignos de escapar de estas cosas. Hay que hacer frutos de arrepentimiento. Hay que hacer un cambio real en nuestras vidas, de compromiso, de acercamiento a Dios. Perdónenme, pero no solo 2 veces por semana. Les voy a decir algo. Si yo cojo un termómetro para medir la temperatura de mi relación con Dios y de la relación en general con Dios, Jesús le doy un 10, porque él tenía la relación más caliente que podemos tener. Sus apóstoles murieron por él, tienen un 9. Estaban con Jesús, murieron, entregaron su vida por él. Su relación era súper caliente, un 9.
Nuestros pastores están todos los días trabajando para la obra del Señor, orando todos los días, enseñando la palabra las 24 horas del día. Les doy un 8. Nosotros, que estamos un poco más comprometidos, leemos la Biblia todos los días en la mañana, oramos por la mañana, oramos por mediodía, oramos por la noche, predicamos la palabra, nos sacamos por ahí un 7. Estoy raspando la tibieza, porque si yo digo que algo es tibio, de 1 a 10, pues es 4, 5 y 6. Eso es tibio. 1, 2, 3 será frío. Y de 7 para arriba, raspando el caliente. Entonces, si tú no estás hoy haciendo estas cosas que yo digo, estás tibio. Y la palabra dice que al tibio lo vomitará. Perdóname que te lo diga, pero asistir a la iglesia el domingo y asistir 1 hora entre semana a un estudio bíblico no es tener una relación caliente. Tienes que orar todos los días, tienes que leer la Biblia todos los días, por lo menos. Mira, tengo un ejemplo y recuerden, en el colegio o en la universidad, quienes estaban ocupando los primeros lugares, esos eran los que eran eximidos del examen final. Esos eran los que eran dignos de no ser sometidos al último examen, porque eran los más comprometidos, eran los que más estudiaban, eran los que tenían la pasión por el estudio. Es como cuando estábamos en el colegio y algunos izaban bandera. Nunca hice bandera, no recuerdo haber izado bandera nunca en mi vida, pero esos eran los que eran dignos y tenidos en cuenta de pasar a izar bandera. Y no significaba que los demás fuéramos perdiendo el año. Muchos serán salvos al final, porque no van perdiendo el año, pero pocos serán dignos de escapar de estas cosas. Solo los que vayan súper bien, solo los que están realmente comprometidos, solo los que tienen una relación caliente, solo los que van muy, muy comprometidos serán eximidos del examen final. Solo los que sobresalen por su compromiso serán llamados a izar bandera. Solo estos están calientes, serán eximidos del examen final. Serán dignos de escapar de estas cosas, como lo dice Jesús. Puede que el resto de personas sean salvas y terminen pasando el año escolar, pero tendrán que vivir el examen final. Y yo te digo hoy, cuidado con tu temperatura, no sea que no seas hallado digno y tengas que pasar por estas cosas. Te invito a que te prepares, a que te hagas digno, a que laves tus vestiduras, tus ropas, a que quites el pecado de tu vida, a que seas radical, a que corrijas tu rumbo, a que calientes tu relación al máximo, porque muchos se arrepentirán de no haber hecho caso, porque no escaparán de todas estas cosas, como lo dijo Jesús. Por su falta de compromiso, tendrán que ir a presentar el examen final. Y habrá llanto, y habrá pesar de por qué no lo hice cuando pude hacerlo. Porque el final y pasar por el examen final va a ser muy duro. Si ustedes creen que hoy estamos viviendo tiempos difíciles, ahora imagínense cuando las puertas de los abismos, del abismo sean abiertas y salgan millones de demonios a atormentar y a traer más maldad sobre la tierra. Y gobernantes que oprimirán al pueblo más y más bajo la autoridad de un líder que está totalmente poseído por el demonio. Vamos a ver Apocalipsis 13, las dos bestias. Dice, me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, ya lo hemos entendido hasta ahora, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y con sus pies como de oso, y su boca como de león, y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Esta es la primera bestia que surge del mar, la que será reconocida como el gobierno del anticristo o el anticristo. Pero hagamos una diferencia para que entendamos. La bestia no es la persona del anticristo. La bestia es un ente demoníaco que sube del abismo
pero que entrará en la persona, entrará en el cuerpo, poseerá a la persona que será el anticristo. Esta bestia será quien gobierne sobre este sistema de 10 reyes o 10 gobiernos que ya vimos, las 10 diademas que dijimos que representan el gobierno. El anticristo será un ser humano como nosotros. No piensen en las películas de Hollywood donde vemos el anticristo como alguien con cachos y un tridente y echando fuego. No, será un ser humano como nosotros, pero será totalmente poseído por este poder demoníaco, por este principado que fue soltado de esta prisión, que además no sé cuántos años llevará en esa prisión y está loco por arremeterla contra los seres humanos. Y va a poseer completamente a la persona del anticristo. ¿Y saben qué? De esta manera, esta anticristo será bestia y humano. Y es increíble cómo vemos que fue imitando lo que Jesús fue, Dios y hombre. Imitando también la Trinidad de Dios, imitando al Padre, a nuestro Padre Dios como Satanás, imitando a Jesús con el anticristo, Dios hecho hombre, Satanás hecho hombre, porque el anticristo significa en contra de Cristo o en el lugar de Cristo. Y finalmente imitando al Espíritu Santo con el falso profeta. Porque el Espíritu Santo es quien nos da testimonio a nosotros, es quien nos lleva hacia Jesús. De la misma manera, este falso profeta tiene una función, hará que adoren al anticristo, hará que las personas vayan hacia el anticristo, porque sabemos que Satanás siempre copia los diseños de Dios. Entonces tenemos la Trinidad de Dios y tenemos aquí la Trinidad diabólica de Satanás. Y ya en el pasado se nos ha revelado que muchos o algunos gobernantes son influenciados por entidades espirituales que los controlan. Y los controlan, veamos en Daniel 10, 12, 14 dice, entonces me dijo Daniel, no temas porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de Dios, de tu Dios, fueron oídas tus palabras y a causa de tus palabras yo he venido. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. He venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es para esos días. Entonces, mire, Daniel estaba orando, esto es antes de la profecía de las 70 semanas, Daniel estaba orando, pidiéndole al pueblo, Señor, ¿qué va a suceder con nosotros? Y vemos que en el momento en el que Daniel empieza a orar, es respondida su oración inmediatamente. Dice que tan pronto se humilló, fueron oídas tus palabras y fue dada la orden para que él viniera. Pero, ¿qué pasó? Dice que venía con la orden de Dios y encontró oposición del mundo espiritual. Hay una guerra espiritual en el momento en que tú y yo nos ponemos de rodillas. Cuando empezamos a orar, hay una guerra, se desata una guerra entre la respuesta de Dios a nuestras oraciones y el impedimento y la oposición de Satanás para que las cosas no sucedan. Obviamente siempre termina ganando Dios, pero hay oposición, dice que por 21 días se le opuso. Y aquí cuando habla que el príncipe de Persia no está hablando de la persona humana. Vamos a verlo. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Una persona no puede oponérsele al ángel que venía a darle las noticias a Daniel. Está hablando claramente de oposición espiritual. Claramente está hablando de oposición espiritual. Y lo segundo, mire cómo llama. Vemos que se refiere de la misma manera a Miguel. Pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme. Como uno de los principales príncipes, claramente está hablando de un tema espiritual. Y vemos cómo los reyes humanos, el príncipe de Persia, estaba siendo controlado por entes demoníacos.
¿Cómo creen ustedes que Hitler llegó a hacer las cosas, o Stalin, o todos los locos estos que han hecho cosas impresionantemente malas? ¿O cómo creen ustedes que los presidentes llegan a hacer todas esas cosas hoy en día, que conocemos países en donde hacen unas barbaridades y controlan a la gente? Estos son principados, estos son los principados a los que hace referencia en Efesios 6:12 de la lucha espiritual. No tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra entidades espirituales, potestades, príncipes de las tinieblas. Entonces vemos que los príncipes de las tinieblas, los demonios, las potestades, se meten en nuestros gobernantes, los controlan. ¿Para qué? Para oprimir al pueblo. Por eso la Biblia misma nos manda a orar por nuestros gobernantes. Vamos a ver ahora el falso profeta. El falso profeta es otro demonio que sube también, pero este falso profeta sube de la tierra. Veamos. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía, este es diferente. Miren, este tiene dos cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, o sea, del anticristo. Este es otro. Y hace que la tierra y los moradores de ella lo adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. Entonces, vea, este es el falso profeta. El otro era el anticristo. Dije que iban a ser dos personajes, ¿sí? Y vamos a ver cosas importantes ahí. Primero, tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero, o sea, parece un cordero. Y en hebreo la palabra arnión significa corderito, en diminutivo. Es algo inofensivo. No inspirará desconfianza ni maldad. Todos lo verán como quien no rompe un plato, porque parece un cordero. No va a ser, bueno, les digo, no va a ser, mejor dicho, de la manera Hollywood que nos la imaginamos. Pero luego que dice que habla como dragón. Sus palabras serán duras y sus palabras serán totalmente opuestas a las cosas de Dios. Y cuando ejerza su poder, sus decisiones serán totalmente crueles. Luego dice que tiene autoridad, porque dice que ejerce toda autoridad de la primera bestia en presencia de ella. O sea, tendrá toda la autoridad del anticristo en presencia de ella. O sea, actuarán juntos. Este falso profeta será el compañero del anticristo. Irán juntos en la misma línea y apoyándolo. Finalmente nos dice que será un guía espiritual. Y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia. Fíjense, este es el que yo les digo que va a hacer las funciones del Espíritu Santo. Llevará a las personas, las guiará, las confundirá para que adoren al anticristo. Y vuelvo y les digo, no piensen que el anticristo va a aparecer con cachos y cara de demonio y que nadie lo adoraría. Vendrá como la solución a los problemas. Y este falso profeta será como el ministro de propaganda, de economía, de religión. Estará gobernando los últimos 3 años y medio de la tribulación, porque acuérdense que los primeros 3 años y medio son para la gran ramera, para la ciudad que gobierna. Y luego es destruida por el gobierno del anticristo. Veamos más cosas que hará este profeta. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres y engaña a los moradores de la tierra con señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan una imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Este líder religioso, que es el falso profeta, que es la segunda bestia que subió del abismo, podrá hacer descender fuego del cielo delante de los hombres. Puf. Imagínense ustedes que hoy vieran eso. Una persona, porque es una persona, no tiene cachos ni nada raro, hace descender fuego del cielo. ¿Te engañaría? Imagínate que hoy vieras estas señales sobrenaturales. ¿Te engañaría? Entonces, ¿cuál sería la forma de no ser engañado?
Pues que su discurso es como dragón, será desviado de la palabra de Dios. Ahí está la clave. El billete falso. Las cosas que no parecen malas. Recuerden que Satanás no viene diciéndote que tú eres un asesino, viene diciéndote, es tu cuerpo, es lo mejor para ti. ¿Por qué no puedes decidir por ti mismo? Es tu cuerpo. ¿Por qué no puedes hacer lo que desea tu corazón? ¿Por qué no puedes tener relaciones sexuales de la manera en que tú deseas? Si quieres tener con otros hombres, o quieres tener con niños, o quieres tener relaciones sexuales sin casarte. ¿Qué tiene de malo el despertar sexual tuyo? Que cada uno haga lo que quiera. La edad no importa si quieres tener relaciones sexuales a los 9 años. ¿A quién le importa? Es tu decisión de cada uno. Así vendrá el falso profeta. No vendrá diciéndote, es que eres un asesino, porque no te engaña. Acuérdense cómo fue con Eva. Te querrá convencer de que Dios es solo amor y que todo está permitido y que puedes hacer, porque Él quiere que piense que tú no ofendes a Dios, que tú no importa lo que hagas lo que hagas, que lo importante es lo que tú deseas, que no es necesario obedecer los mandamientos de Dios, porque lo importante eres tú, lo importante son tus pensamientos, lo importante son tus sentimientos, lo importante son tus decisiones. Lo que tú no ves es que Satanás quiere que tú seas tu propio Dios, dejando de lado lo que Dios dice. Te dirán que todos somos hijos de Dios. Ahora me vas a decir, ¿cómo así todos no somos hijos de Dios? Te dirán que todos podemos unirnos en una sola religión, que abarque todas las religiones sin importar nada, sin importar que pongas otros dioses delante de tu Dios. Y es que no todo lo que está en la tierra son hijos de Dios. Todas son criaturas de Dios, pero no todos son hijos de Dios y te lo voy a mostrar. Esto lo he dicho varias veces, pero necesito hoy que te quede claro, porque cuando te digan que todos somos hijos de Dios, se están desviando de la verdad. Mira qué sutil es el diablo para engañarnos. Veamos Juan. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron, o sea, vino a su pueblo y su pueblo no lo recibió, mas a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre les dio ¿qué? Potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Juan nos deja ver claramente que hay dos condiciones para ser hechos hijos de Dios: recibirle y creer en Él. Muchas personas yo les pregunto, ¿y cómo está tu relación con Dios? Y me dicen, no, es que yo creo en Dios. Yo creo en Dios. Perfecto, cumples una. Son dos condiciones. Pero veamos que cumplir una no es suficiente. Miremos qué nos enseña Santiago. Dice, tú crees en Dios, que Dios es uno. Bien haces. Pero ¿sabes qué? Los demonios también creen y tiemblan. Los demonios también creen en Dios. ¿Son ellos salvos? ¿Serán los demonios también hijos de Dios? ¿Cuál es la diferencia entre ellos y nosotros? Pues que ellos no obedecen a Dios. No basta con decir que crees en Dios. ¿Se acuerdan del ejemplo que les he dicho? Que yo creo que hacer ejercicio es bueno, que yo creo que tomar agua es bueno, pero si no hago ejercicio, pues no me sirve de nada. Si no tomo agua, pues no me sirve de nada. Debes recibirle como tu Señor. Esto implica obedecerle, porque dice que a los que le recibieron y a los que creen, las dos condiciones, ¿qué pasa cuando le recibes y crees? Les da potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, cuando recibes a tu Señor, cuando le obedeces a Dios, cuando te sometes a tu Señor, cuando te conviertes en su siervo, no haces tu voluntad, sino la voluntad de tu Señor. No como muchas personas que dicen, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Yo pregunto, ¿es tu pastor? ¿Eres oveja? ¿Oyes la voz de ese pastor que dices que es tu pastor? ¿Obedeces como oveja o eres cabra? No obedeces. Entonces, cuando le recibes, te sometes a hacer las cosas como Él dice y además crees con acciones que demuestran que crees, no solo de boca, ejercicio y agua, acuérdense, solo ahí, solo después de eso, antes no te es dada potestad de ser capacidad de ser hecho hijo de Dios. Solo cuando haces eso, eres hecho hijo de Dios. Antes no.
Miren cómo nos lo enseñó Marcos. Ya Jesús estaba para irse y dice, id por todo el mundo y predicad el evangelio a todos los hijos de Dios. No. ¿A quién dice? A toda criatura. No dice que a todos los hijos de Dios. ¿Por qué? Porque no todos eran hijos de Dios. Todos eran criaturas de Dios. Antes de aceptar a Jesús y seguirle, no eres hijo, eres criatura. Juan 1:13, mire. ¿Quiénes son? Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino engendrados por Dios. No por nacer de nuestros papás, nacer de carne y sangre, no por eso ya somos hijos de Dios. Qué error tienen muchos cuando creen que por haber nacido de sus papás ya son hijos de Dios. Somos hijos de Dios cuando le recibimos conscientemente, nos sometemos y creemos en Él. Dos condiciones, no se te olviden. Juan nos enseña que lo que es nacido de la carne, o sea, de los papás, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Somos hijos de Dios cuando recibimos el Espíritu Santo, cuando aceptamos a Jesús, cuando nos sometemos a Él, entonces somos bautizados con el Espíritu Santo. Antes no. Y si antes no, entonces ¿qué éramos antes? Estudiemos qué éramos antes. Efesios dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, o sea, antes de arrepentirnos, antes de someternos, antes de recibir a Jesús, seguíamos la corriente de este mundo, ¿conforme a quién? Conforme al príncipe de la potestad del aire. ¿Sabes quién es ese? Satanás. Si sigues la corriente de este mundo, vas conforme al príncipe de la potestad del aire, que es el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de la ira, lo mismo que los demás. Hijos de la desobediencia. Recuerda llamar pecado a lo que Dios llama pecado. De lo contrario, serás engañado sutilmente. Recuerda estudiar la palabra, porque si no, conceptos como este, te los crees, y porque ay, todos somos hijos de Dios, qué bonito, que todos seamos hijos de Dios. Pues es que la palabra no dice eso. Lamento decírtelo. Y peor ahora, y acuérdate que dice que habrá señales, habrá milagros. Imagínate, si ahorita nos han engañado cuando no hay señales y milagros, ¿cómo será cuando haya señales y milagros? Mira cómo lo dice, y engaña a los moradores de la tierra con señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra a que adoren y le hagan una imagen a la bestia. Increíble. La semana entrante vamos a seguir estudiando esto, pero los que no conocen la palabra de Dios al detalle serán engañados. Si ahorita están siendo engañados sin milagros, sin señales, ¿cómo será cuando hayan milagros? No van a tener la capacidad de coger el billete falso y decir, este billete es falso, esto va en contra de la palabra de Dios. Por eso Dios nos dice, ora todos los días, lee mi palabra todos los días. Por eso es, porque tienes que estar preparado para no ser engañado. Bueno, hermanos, vamos a orar. Vamos a orar. Papito Dios, te damos gracias por esta revelación de esta noche, Señor. Gracias por abrirnos los ojos, Padre, en este momento. Gracias, Espíritu Santo, por hacernos entender todas estas cosas para que podamos corregir nuestro camino, Dios. Hoy te pedimos, Señor, que nos ayudes a abrir cada día, a tener más entendimiento y sabiduría, Dios. Perdóname porque no he dedicado tiempo a leer tu palabra, que es escuchar tu voz. Perdóname, Dios, porque no he orado todos los días para que tu Espíritu Santo avive
el reino de Dios dentro de mí y me dé ese entendimiento, esa sabiduría, ese discernimiento para yo poder entender las cosas espirituales. Pero hoy quiero hacer un compromiso contigo, Señor, porque quiero hacerme digno de pasar y salvarme de estas cosas, Señor. Te pido, Dios, que me ayudes. Yo pondré de mi parte, Señor. Hoy te prometo o establecer una alarma, pero te prometo levantarme todos los días a tener un espacio contigo de 5 o 10 minutos, Señor, para hablarte, contarte y acercarme a ti y tener una relación contigo, no una religión. Tener una relación en donde pueda hablarte, Señor, y luego tomaré otros minutos para escucharte, lo que tú tienes para decirme cada mañana, lo que tú tienes para enseñarme en cada mañana, Señor. Te prometo hacer ese esfuerzo y te pido que en ese acto de fe, de hacer estas cosas, Señor, tú traigas revelación a mi vida, que me permitas conocerte como ese Dios vivo que realmente se presenta delante de mí y que yo pueda entender y que se grabe en mi corazón todas estas cosas, porque quiero ser digno, Señor. Quiero limpiar mis vestiduras, quiero alejarme del pecado. Ayúdame a ser radical, Señor. Tú sabes cuáles cosas estoy fallando, Señor. Redarguye mi ser para que yo cambie esas cosas. Inquiétame, no me dejes tranquilo, Dios. No quiero pasar por todas estas cosas. Quiero tener la capacidad de entender y saber los tiempos que estamos viviendo, Dios. Y entender y saber cuando alguien me quiera engañar, Dios. Que tu Espíritu Santo que esté dentro de mí sea quien me guíe, me alerte, me diga cuál es el camino correcto y qué viene de ti y qué no viene de ti, Señor. Padre, ayúdanos, ten misericordia de nosotros, Señor. Estamos viviendo tiempos muy difíciles, Señor, y se pondrán peor, y por eso necesitamos ir de tu mano. Hoy me comprometo a calentar mi relación, Señor, pero necesito de tu ayuda. Gracias, Padre, por esta palabra del día de hoy. Gracias, Padre, por esta revelación, Señor. Bendigo cada persona, Dios. Derrama de tu espíritu sobre cada persona que ha visto este estudio, Señor, para que tenga entendimiento y no sea engañado, Dios, y pueda caminar en verdad y en libertad, porque tu palabra nos hace libres, Dios. Amén. Hermanos, tenemos que calentar nuestra relación. No se los digo más que porque los quiero mucho y porque todos tenemos que ser dignos de no pasar por todas estas cosas. Dios los bendiga. Nos vemos en 8 días. Vamos a terminar con el falso profeta y vamos a hablar del anticristo. Ya sabemos quién es la gran ramera. Ya sabemos un poco del falso profeta. Ahora vamos a hablar del anticristo para que estemos preparados para los tiempos. Dios los bendiga.